A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos, estimadas amigas, nuevamente gracias por estar con nosotros en este programa que le hemos denominado la crisis macroeconómica del Ecuador. Como ustedes conocen, en las últimas semanas hemos estado haciendo un análisis con invitados especiales sobre algunos temas de los denominados desequilibrios macroeconómicos a que está sometido el Ecuador y naturalmente el esfuerzo que está haciendo el gobierno para restaurar los equilibrios, en que hemos concluido que hay ciertas acciones positivas que son total y absolutamente insuficientes. Hemos tratado la parte fiscal, el mercado laboral, el sector externo, las tensiones que tiene el sistema monetario que provienen fundamentalmente del desequilibrio fiscal. Hemos estado aquí con el representante del sector de la construcción privada, hablando sobre el sector construcción de vivienda y dando algunas sugerencias, como por ejemplo que se debe permitir a los bancos a través de una reforma legal el emitir lo que hace 30, 40 años se tenía en el Ecuador, que era las cédulas hipotecarias, que serían un instrumento fabuloso en dolarización. ¿Para qué? Para financiar viviendas, especialmente populares en que está interesado el gobierno. Pero también hemos estado con la gerente del Banco del Seguro, más o menos analizando las nuevas líneas de crédito que el Banco del Seguro tiene para los afiliados. En estos días ha salido una información por parte del Seguro Social ecuatoriano que le dice al señor ministro de Finanzas: no se olvide poner en el presupuesto lo que el gobierno nos debe para el próximo año, que son como 2.500 millones de dólares, en la que el seguro le dice al ministro de Finanzas, más o menos son 1.800 millones por el 40% de pensiones que corresponden al año que viene, sin considerar lo que le debe el gobierno al Seguro Social, porque hubieron 3 años totales en que el gobierno no depositó el 40% por determinadas disposiciones legales. Y también el seguro le dice que hay otras partes que tiene que pagar, en total son 2.500, que tienen que estar en la elaboración, en la proforma presupuestaria que se está elaborando y que en pocos días tendrá que presentar el gobierno nacional a la Asamblea Nacional para la discusión y aprobación. Pero los 2.500 millones de dólares que dice el seguro no son suficientes para pagar todo lo que el gobierno debe. Hay lo que debe el gobierno nacional por salud al Seguro Social ecuatoriano, que está alrededor de 3.100 millones de dólares. De tal manera que el tema fiscal es un tema realmente que cada vez cobra una mayor importancia por el desequilibrio más intenso que se está notando. Para tratar este tema y en función de que el Colegio de Economistas de Pichincha, preocupado por estos desequilibrios, especialmente el fiscal, decidió, después de un diálogo interno en el colegio, de presentar al señor presidente un oficio analizando el problema macroeconómico del país y sugiriéndole al presidente y al Frente Económico del Gobierno algunas sugerencias para restaurar equilibrios, no solamente en la parte fiscal, sino en el sector externo, en el sector monetario, en la parte del mercado laboral, etc. Y para tratar fundamentalmente el tema fiscal, que cada vez se pone mucho más grave en cuanto al desequilibrio, en cuanto a las necesidades de financiamiento del gobierno, hemos invitado al señor Víctor Hugo Albán, que actualmente es el vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y que fue hace poco tiempo presidente del mismo gremio. Víctor Hugo, gracias por estar con nosotros en este programa. Cuéntanos
¿Cuál es el objetivo que ha tenido el Colegio de Economistas de Pichincha al enviar una carta más al señor presidente y al Frente Económico para sugerirle algunos temas que tienen que ver con la parte fiscal, por ejemplo? Más o menos cómo ve el colegio todo ese tipo de cosas que preocupan a la ciudadanía y a todo el país, y entiendo yo también al gobierno nacional. Víctor Hugo, por favor, bienvenido. César, buenas tardes a quienes nos miran y nos escuchan. Realmente es importante que la comunidad esté informada de qué es lo que está pasando en el sector económico. Muchos se distraen, ¿no?, con otros propósitos que son ajenos a la realidad económica que vive el país. Estamos hablando de la fuga de un exfuncionario y dejamos de lado una cosa tan importante como es la parte macroeconómica del país. Habida cuenta que en los próximos días ya se cierra el ciclo fiscal en todas las instituciones públicas, es decir, se sabrá si ha habido o no ejecución presupuestaria. El colegio, a través de sus funcionarios, ha hecho un análisis digamos, de tipo macroeconómico, en donde se incluye el permanente déficit fiscal que viene manteniendo el sector público, que para el 2017 se cerró en 8.000 millones. Para el 2018 creemos que con suerte estará entre los 6 o 7.000 millones. Mucho dicen los funcionarios del gobierno, en especial el ministro de Finanzas, que se reducirá el 4% del déficit, pero es una cosa tan pequeña que realmente frente a la monstruosidad que tenemos de déficit, a la monstruosidad que tenemos de deuda, recordemos, aquí me está mirando este rato, que nosotros dijimos 20 días antes de que se posicione el presidente de la República: señor presidente, no hay mesa tendida, la deuda sobrepasa los 60 millones, los 60 mil millones. Hemos hecho los estudios, son 58.940 millones que el colegio le ha dado desmenuzado al presidente, solo en una parte que es la deuda fiscal. Ahora tenemos nosotros el déficit fiscal. Realmente es increíble el déficit que tiene, es decir, cada vez vamos a seguir creciendo en deuda y no hay otra alternativa, puesto que el presidente no ha tomado decisiones. ¿Cuál es la recomendación del Colegio de Economistas? Que se deben tomar decisiones oportunas para que no pase lo que está pasando este rato en la Argentina. En Argentina, claro, claro. Obviamente mucha gente nos ha dicho, pero el Fondo Monetario les dio 50.000 millones, pero está por verse, ni les ha dado este rato, ni les va a hacer un solo desembolso, sino que irá haciendo servicio de deuda, atendiendo los requerimientos de acuerdo a sus necesidades. Pero, Víctor Hugo, en estos días, debido a otra serie de complicaciones, el fondo con el gobierno argentino ha decidido que la línea total se va a ir entre 56 y 57 mil millones. Así es, nosotros tenemos previsto 58 mil millones, pero realmente tenemos que hacer ciertos ajustes de acuerdo a cómo presente el ministro de Finanzas el presupuesto, que es muy importante, que tiene que ser sobre los 34 mil millones, unos 4 o 5 mil millones más. Tú habías manifestado la deuda que le manifestamos nosotros en la comunicación al señor presidente. Solo deuda real al IES es 3.100 millones, más la deuda del 40%. La deuda de salud es 3.100 millones. El 40% anterior que no pagaron. No ha pagado, dejó de pagar. Eso es 1.500 millones más. O sea, tendría que preverse 5.000 millones solo para el Seguro Social. Me manifiestas tú que hay una comunicación del Seguro Social al señor ministro. Creemos que está corta frente a la real necesidad del Seguro Social en cuanto al presupuesto, que se tomaron dineros del IES arbitrariamente, como fue el gobierno anterior, arbitrario, y lógicamente tenemos que solicitar ese ajuste para salvaguardar las pensiones de los jubilados. Los jubilados se han reunido con el colegio y están muy preocupados. Hemos pedido nosotros a todos los medios de comunicación estén solidarios con nosotros, con el Seguro Social, y el colegio está constantemente pendiente. Sabemos que recibió la última comunicación el señor presidente, en donde topamos todas las variables macrofiscales, en especial la cuestión de presupuesto, la deuda, el sector monetario, el sector financiero, qué está pasando en el IES, etcétera. Y podemos topar un asunto muy importante que es el déficit fiscal. Pero creemos que va a ser entre 4 y 6 mil millones también el déficit fiscal. El colegio, después del diálogo interno que ha tenido, ¿verdad?,
¿qué sugiere en forma específica en la parte fiscal de que el gobierno debería llevar a cabo? Bueno, hemos venido sugiriendo desde el comienzo que no se hagan ajustes parciales. Por ejemplo, la subida a los combustibles no era solo una sola gasolina, era un ajuste a todo el sector, ¿no? Porque amerita, es un subsidio mal puesto y obviamente no se trata de subir por subir los precios de los combustibles, porque acarrea ciertos estudios que se pueden solventar, se pueden hacer, pero no seguir creciendo el déficit fiscal y cubriendo con deuda. ¿A quiénes vamos a heredar eso? Dios sabe cómo, serán a nuestros nietos posiblemente, y ellos sabrán juzgarnos como la historia lo juzgará a quien está en este rato en el gobierno. Hugo, ayer yo estuve haciendo un par de llamadas al exterior, ¿no? Uno de esos es México, y preguntaba a una persona, allá venden por litros, no por galones, pero ¿cuánto da el galón de gasolina, más o menos para compararlo con el Ecuador, ¿no? La corriente, como $4 el galón, y la mejor gasolina como $4.20, $4.30. Naturalmente que depende de la ciudad en México, pero esos son los niveles de precio, y uno comienza a averiguar en otros países, no Venezuela, pues no, bueno, Venezuela es un caso realmente claro, radicalmente diferente, pero en otros países de América Latina, Colombia, digo, Perú. Exacto, ya no digo Europa, pues no digo tampoco Estados Unidos. Entonces los precios nuestros son realmente bajos, porque no se está cobrando realmente lo que cuesta, ¿no? Entonces, claro, el colegio lo que ha sugerido, como tú nos estás recordando, es que tiene que ir a un nivel superior, que dé más o menos, creo que como 1.500 millones más de recaudaciones al gobierno nacional para ir teniendo más ingresos, pues, ¿no? Así es, César, realmente nosotros hemos hecho los estudios y creemos de que debe hacerse el ajuste. Hemos sugerido al presidente la subida del IVA, por ejemplo. Claro. Al 14% nadie va a protestar, porque es un impuesto indirecto realmente que va a solucionar una serie de problemas fiscales, claro, y lógicamente la gente ya aceptó ahora, en un momento determinado, pero políticamente le bajaron otra vez ahora, al 12%. El IVA no lo pagan pues una serie de productos en estado natural, pues. Así es. Lo va a comprar los mercados medicamentos populares. Tampoco sí, pagan, ¿no? Paga, ¿verdad? O sea, son los servicios que son de cierta nivel, cierta categoría. Más o menos da como $1.000 millones, ¿verdad? Según algunos análisis que se ha hecho, entre 900 y 1.200 millones. 1.200, ya. Entonces, obviamente, eso va a alivianar la caja fiscal, que está muy deteriorada, y lógicamente la ciudadanía no conoce qué está pasando en el Banco Central. El Banco Central es deudor de la banca privada. ¿Por qué? Porque desde la época del presidente Correa se tomaron alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares. Obviamente se cubrió el balance, que estamos pidiendo una reconstrucción del balance nosotros, se cubrió, digamos, con acciones de Pharma, acciones de TAME, acciones de empresas de la televisión, que son empresas quebradas, pero a precios de la acción realmente increíbles. Obviamente, para cuadrar el balance se hicieron este tipo de ajustes que estamos pidiendo se reconstruya con realidades. Sabemos nosotros que ahorita la Reserva Monetaria, me parece que a septiembre, claro, César, claro, está en 3.200 millones, y los pasivos están sobre los 9.500. O sea, los depósitos de la ciudadanía en la banca están en 9.500 millones. Los 7.800 millones no sabemos dónde están, pero ojo, que esto es muy peligroso para la dolarización y sobre todo para la confianza que tiene el depositante en el sector banca privada. Ahora, fíjate, lo que tú acabas de decir, ¿no? Y aquí lo hemos tratado con otras personas adicionales, Víctor Hugo, ¿no? Como tú decías, las reservas internacionales líquidas que están compuestas por dólares físicos que están en una cantidad pequeña que están en las bóvedas del central, afuera inversiones inmediatas que lo pueden liquidar el Banco Central, luego tienes el oro de 800 millones de dólares, todo ese tipo de cosas que forman el activo líquido, por decirlo así, del Banco Central, está pues en los volúmenes que tú dices. Eso cambia pues en la medida que el gobierno se endeuda un poco más, lo que sea, ¿no? Y los pasivos exigibles, que son plata de los bancos, pero que en el fondo son, como tú dices, de los depositantes, que somos los ecuatorianos, más los recursos que tienen pues los municipios, consejos provinciales, llega a esos volúmenes como pasivos exigibles, de pago inmediato, por decirlo así. Entonces el descalce entre las dos cosas son en las cantidades que tú decías. Entonces eso de ahí, ¿en qué está? Está sencillamente en unos activos como bonos del Estado de corto plazo, etcétera, etcétera, porque el gobierno anterior
para tener un poco más de dinero, más liquidez, comenzó a tomarse esos dineros que no eran ni del Banco Central ni del Gobierno Nacional. Pero fíjate, eso implica también que hacia el futuro el gobierno actual tiene que hacer, dentro de un plan económico sólido, coherente, etcétera, tiene que tener un elemento para decir cómo devolver poco a poco, gradualmente, ese dinero, pues. ¿Ah? Es lo que estamos sugiriendo en el Colegio de Economistas, la reconstrucción real del balance del Banco Central. Realmente tiene que hacerse el ajuste correspondiente entre activos y pasivos. Activos reales, algo de real, por sugerencia del colegio se cambió las acciones por bonos. Esa ya fue sugerencia del Colegio de Economistas. Pero nos preocupa la enorme diferencia que hay entre el activo y el pasivo. ¿Y esos tipos de pasivos? Pasivos exigibles, es decir, si mañana todos los ecuatorianos retiramos, posiblemente nos darán acciones de Pharma, acciones de TAME, a precios realmente increíbles. Y eso causará un colapso económico, familiar, nacional, etcétera, que puede ser muy peligroso. Y seguimos entretenidos los ecuatorianos a veces con la política, la pelea entre asambleístas, los dimes y diretes de las fugas de los exfuncionarios, que al señor ex vicepresidente les llevaron de la cárcel 4 a la cárcel de la Tacunga, donde debió estar siempre. Y obviamente nos descuidamos de una cosa fundamental, que es la parte económica del país. Realmente, ecuatorianos, nos preocupa al Colegio de Economistas sobremanera cómo se está manejando la economía, qué está pasando con los depósitos de los ecuatorianos, qué va a pasar a mediano, tal vez a corto plazo, con la dolarización. Esto es muy preocupante y el colegio advierte y ha manifestado técnicamente dentro del directorio que no vamos a permitir lo que pasó en el año 2000, que el colegio estuvo silencioso, no dijo nada y hubo lo que hubo el año 2000. Hubo, les recuerdo a ustedes porque somos frágiles de memoria, muertos, personas totalmente desposeídas, acabaron todos sus ahorros, sus viviendas, sus casas, es decir, fue desastroso. No es que la dolarización nació como una cosa maravillosa. Hoy es buena para el Ecuador, hoy es buena para el país, para nosotros, todos los ecuatorianos, sobre todo para aquellas personas que reciben sueldo fijo, tienen una remuneración fija, porque no hay devaluación, no hay inflación, y obviamente la inflación es pequeña porque es en dolarización, pero no hay la peste que era la devaluación monetaria, ahora, porque nunca había un ajuste correspondiente entre la devaluación, la inflación y la indexación salarial. Ahora, Víctor Hugo, fíjate, la gran fortuna dentro de estas situaciones macroeconómicas que son complejas, difíciles, etcétera, es de que la banca sigue siendo sólida y está líquida. Y los créditos, la expansión del crédito se está reduciendo un poco porque los bancos, viendo un poco hacia el futuro, tienen que estar muy líquidos. Esa es una gran ventaja para todos estos peligros que tú mencionas, ¿verdad? Pero fíjate, en el programa que tú mencionas y que yo estoy de acuerdo que hay que hacer un programa sólido, coherente, que es lo que viene insistiendo el Colegio de Economistas del Pichincha, necesitas financiamiento. Y ahí aparece pues el FMI. ¿Cuál es la sugerencia que da el colegio con respecto al FMI? ¿Debemos hacer un convenio? ¿Debemos hacer un convenio? ¿Qué ventajas representa ese convenio, Víctor Hugo? Hay dos partes ahí, César. La una, pues el Fondo Monetario Internacional ha solicitado y dice al Ecuador, ya basta de gradualismos, vamos a una situación económica seria, nos quiere apoyar. Tú sabes que nos hemos reunido nosotros, tú has estado presente con miembros de organismos internacionales en el colegio, en donde han manifestado su deseo de ayudar al Ecuador, porque realmente ellos consideran de que el país es de la imagen para Latinoamérica. Hace pocos días una analista económica muy conocida, María Herrera, decía que debe irse a la dolarización Latinoamérica, que sería una de las pocas soluciones. Nosotros hemos analizado y creemos que es así, pero te decía, hay dos partes. Creemos nosotros que el gobierno debe tratar de financiar a todos y cada uno de los organismos de desarrollo nacionales, como son la Corporación Financiera Nacional. Hay que capitalizarlas. Hay que, por lo menos 100 millones al Banco al Ban Ecuador y a la Banca de Desarrollo o Banco del Estado. Sí. Cada uno con 100 millones. ¿Para qué? Para que vayan al sector productivo, incrementen. Se dice que, escuchaba el otro día un vocero del gobierno,
que hay alrededor de entre 14 y 18 mil millones de inversión. Hemos buscado, hemos analizado, hemos investigado, y de acuerdo a los análisis que hace el colegio, no llega a 1.000 millones de inversión extranjera. Claro. No sé de dónde sacan esa información, pero al no haber inversión, porque estamos convencidos de lo que estamos diciendo, que no avanza a 1.000 millones la inversión extranjera, no hay empleo. Y el empleo está en el 63% de desempleo, más de un 15% de subempleo. Es decir, hay poquita gente con un empleo adecuado que realmente desespera en la parte social al Colegio de Economistas. Ahora, fíjate, en estos días, el ministro de Comercio Exterior y de Inversiones de Colombia, frente a un seminario y foro internacional que va a haber en Bogotá para atraer más inversión extranjera en Colombia, ese ministro colombiano dice: la inversión extranjera en Colombia es 14.000 millones de dólares anuales. Y como tú decías en Ecuador, este año a lo mejor llega a 1.000 millones de dólares. El año pasado fue menos de 1.000 millones. Entonces uno dice, Perú tiene más inversión extranjera, Colombia también. ¿Y Ecuador qué pasa? Porque no viene practicando, igual que los otros dos países, una atracción a la inversión extranjera, porque hay una serie de limitantes. Naturalmente que actualmente el ministro Campana, por ejemplo, el ministro de Hidrocarburos, está haciendo un esfuerzo para abrir, para llamar la atención al mundo de que Ecuador viene cambiando en ciertas cosillas, que está, por ejemplo, la ley de fomento productivo, que tiene algunas cosas positivas, como el colegio le ha dicho al presidente, sí, pero es insuficiente tal y cual cosa. Entonces, naturalmente, el colegio ha dicho, y aquí en este programa hemos dicho con otros invitados, de que es necesario ya que el gobierno nacional entre a hacer un pedido de asistencia financiera al FMI, con X cantidad de dólares, más algunos miles de millones. Y eso va a aglutinar al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, al BID, etc. Y a los mercados internacionales privados, para que vean al Ecuador que ahora sí hay la voluntad de disciplinar la parte fiscal, de tal manera que mañana, cuando el gobierno quiere entrar por 500, 1.000, 2.000 millones de dólares para emitir bonos y colocarlos en el mercado internacional de Nueva York, etcétera, las tasas de interés con ese convenio con el FMI se van a reducir necesariamente, pues, Víctor Hugo, ¿ah? Sí, pero César, adicional a lo que tú manifiestas, que es una realidad, que debemos recurrir ya al Fondo Monetario, ya es hora. Estamos nosotros sugiriendo desde hace más de un año, y obviamente ha habido contactos con el Fondo Monetario, pero no nos olvidemos de algo importante, la parte laboral, César. Mira, ¿qué inversionista va a haber? Si sabemos nosotros que nos refirieron al Colegio de Economistas, a un inversionista peruano, y quería hacer una inversión en unas tarjetas para la movilidad, tanto en Guayaquil, Quito y Cuenca. Y obviamente se le dijo que la parte fiscal es de tal magnitud que tiene que pensar, que analizamos 25% de anticipo de impuesto a la renta, 15% utilidad trabajadores, 12% de IVA, 12% al seguro social, 5% de impuesto a la salida de divisas. Realmente, si va sumando todo eso, más los impuestos indirectos, todo inversionista que viene con intención de hacer algo acá en el país, se da la media vuelta. O se van a Perú o se van a Colombia, donde no hay estas draconianas situaciones que ahuyentan la inversión. Mientras no hay ese cambio, realmente no va a haber inversión en el Ecuador. Ahora, Víctor Hugo, vemos ahí pues la necesidad de crear más ingresos por parte del gobierno. Y uno ha sido pues terminar con los subsidios, el otro es una propuesta al Congreso Nacional para aumentar el IVA en el porcentaje que tú has mencionado, pero desde el punto de vista del gasto también el colegio dice algo, y no necesariamente en inversión pública, sino lo que es en el gasto corriente. El monto de empleados públicos que tiene el gobierno es excesivo, es insostenible. Ahí más o menos cómo se maneja el asunto, ¿qué sugiere el colegio? Mira, del análisis que se hizo el colegio, los técnicos del colegio, en el que participaste tú también, dice, el ministro de Finanzas dice que se va a bajar el 4% del gasto. Pero no es del gasto, sino la inversión en el sector público. Es decir, vamos a dejar de hacer escuelas, vamos a dejar de hacer hospitales, seguimos con inseguridad. Y realmente el gasto permanente, el gasto corriente, es decir, todo lo que es burocracia, se ha aumentado. Y eso nos preocupa al colegio, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, el señor presidente ha dado políticas claras, pero esas políticas no se cumplen. Más bien, en vez de bajar, la burocracia ha subido. Y eso realmente es algo que nos preocupa sobremanera. Nosotros no queremos realmente que
sean 1.500, los que salen a 1.500, como decía algún analista, $1.500 mensuales. Eso nos da 30 millones al año, frente a 10.000 millones, que realmente el gasto permanente es una cosa insignificante. O sea, no es política del Colegio de Economistas decir, manden a la casa a tantos empleados, pero hay demasiados asesores, demasiados subsecretarios, demasiados directores. Hay una cantidad de empresas pequeñas que se crearon en la época del gobierno anterior, que realmente son repetitivas, hacen funciones similares y realmente no ayudan en absoluto al desarrollo económico y global del país. Esto es importante anotar porque venimos nosotros insistiendo al presidente de la República que debe darse un correctivo de una vez por todas. Ya. Ahora, Víctor Hugo, pasando a otro temita, por ejemplo, que es el crecimiento de la economía. Organismos internacionales como CEPAL, FMI, Banco Mundial, ha indicado que la economía este año y el año que viene van a crecer a tasas mucho menores de lo que espera el gobierno nacional a través del Banco Central del Ecuador. Yo personalmente he dicho en varios medios de que creo que este año la economía no va a crecer ni al 1%. Pero no hay que olvidar que la población ecuatoriana crece al 1,5%. Y si el crecimiento real de la economía va a ser mucho menos que eso, el estándar de vida en promedio de los ecuatorianos este año y el próximo año se va a reducir, pues. Ahora, ¿por qué se va a reducir? Porque no hay políticas económicas que permitan entrar en la etapa de la reactivación económica. No hay suficiente inversión privada, nacional o internacional. En esa materia de crecimiento, de estímulos para crear un nuevo esquema de restauración del crecimiento y que haya más empleo, ahí más o menos cómo ves y cómo ve el colegio el tema, Víctor Hugo. Mira, de acuerdo a estudios hechos por INEM, más o menos 200.000 jóvenes se incorporan al PA, a la población económica. Y no tienen trabajo. Y no tienen trabajo. Realmente esos jóvenes trabajo, que son muchos digno. Profesionales, ningún tipo de trabajo, porque inclusive el trabajo que denominaríamos que no es digno, realmente ya está saturado. Vendedores en las calles, vendedores en las esquinas, digamos, aquellas personas que hacen piruetas, muchos son extranjeros, vendedores de cualquier cantidad de artefactos de todo tipo, en cada esquina de Quito, en toda la ciudad, y realmente se ve la falta de empleo. Volvemos a insistir lo que tú acabas de decir, dar facilidad a que haya mayor inversión privada. Se manifestó por parte del gobierno desde el momento mismo en que el señor Lenín Moreno, el licenciado Moreno, presidente de la República, se posicionó, dijo, voy a dar las facilidades, pero no pueden quedar esas cosas en el discurso. Hay que dar las facilidades, hay que cambiar la legislación laboral, hay que ver los ajustes fiscales para quitar ese veneno que es del 25% de anticipo de impuesto a la renta. En el Ecuador es el único país que se tiene el 15% de utilidad a los trabajadores. Entonces, lógicamente, si nosotros vamos sumando todas las trabas, el inversionista se corre de acá. De ahí es que el año pasado no subió a 1.000 millones y este año tampoco va a subir a 1.000 millones la inversión privada. Ya, la extranjera, la inversión extranjera. La inversión extranjera Estimados privada. amigos y amigas, hemos escuchado en este programa al señor vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Y ustedes ven ahí que una persona totalmente neutra, técnica, con experiencia suficiente, en definitiva ve lo que varias veces con otros invitados hemos estado viendo. Se necesita, presidente de la República y Frente Económico del gobierno actual, entrar realmente, informarse a la etapa de ajuste. No gusta a mucha gente la palabra ajuste, pero es la verdad. Cuando una economía está, como la ecuatoriana, débil, con una salud no adecuada, para ponerlo en esa forma, sencillamente uno sigue diciendo, presidente, este paciente que se llama Ecuador necesita una receta, necesita medicamentos adecuados. Y ese medicamento adecuado en una primera etapa va a crear ciertos efectos no adecuados. Por supuesto que sí, pero que no hay alternativa. Se necesita esta etapa de transición, de ajuste en los varios mercados en que hay desequilibrio, el fiscal, el laboral, etc. Afortunadamente, vuelvo a repetir, la banca está saludable, entonces hay que seguir confiando en los bancos porque están líquidos, están solventes y están sólidos. Pero es la política económica del gobierno el que no se ve clara. No es que negamos, en este programa ni el colegio niega,
y eso nos ha dicho el señor vicepresidente, de que no hay ciertas cosas que el gobierno ha hecho. Sí, pero son aisladas y son totalmente insuficientes. Ya llegó la etapa del ajuste, no hay alternativa, presidente. Ya llegó la etapa de que usted autorice al ministro de Economía y Finanzas, ¿para qué? Para hacer convenio con el Fondo Monetario Internacional. El programa económico hacia el futuro necesita financiamiento internacional, pero en estas condiciones liderada por el FMI. Uno. Para terminar, mi amigo, próximamente vamos a tratar un tema que se anuncia en estos días por parte de algunos altos funcionarios del gobierno, de conseguir 10.000 millones de dólares con bancos de inversión, teniendo en cuenta 100.000 barriles diarios para hacer esa operación. Y luego también se dice 30.000 millones de dólares para hacer concesiones de cual y cual otros sectores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, amigos, ese tema no se discute todavía a nivel nacional, no obstante que este alto funcionario del gobierno ya ha anunciado hace pocos días estas acciones. Y eso, mi amigo, hay que analizarlo cuidadosamente por las implicaciones que eso tiene. Y para las próximas semanas, dependiendo de una u otra experto en esta materia que tenga tiempo para aceptar venir aquí con nosotros y comenzar a analizar esa sugerencia en forma pública que se ha dado por parte de un alto funcionario del gobierno del presidente Lenín Moreno. Amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.